アリスキス Lo primero que vale la pena tomar en cuenta al hablar de Gesundpanzer Panzer es que esta franquicia es producto de dos raíces muy diferentes pero igual de importantes en la consolidación de su identidad. La primera es evidente, el género de las niñas bonitas haciendo cosas militares. Esta es una categoría de anime y manga en la que muchos quizás no se han detenido a pensar, pero existe y ha existido desde que existe el otakismo. No es ningún secreto que el anime moe surge tomando elementos del shoujo, y la serie que tenemos que volver a ver en este caso es A Creamy Mami, un majo shoujo emitido de 1983 a 1984. Resumidas cuentas, la serie es exitosa, no solo entre su público objetivo, sino que también entre otro tipo de personas, otakus. Dentro del fandom surge un manga doujin titulado Pony Metal Ugaim. Este doujin pone a la protagonista Creamy Mami en un cuerpo mecánico, convirtiéndola así en una robot girl. Este doujin se vuelve especialmente popular en convenciones y expos e inspira a gran cantidad de números, mercancía, kits de construcción e incluso una animación promocional. Es también durante esta época que más trabajos doujin del estilo comienzan a ser creados, tales como Lumroid, inspirado en Urusei Yatsura, y Neko Mimi, una serie de kits de construcción. Es con todo esto que podemos decir que las Robot Girls se han convertido en todo un género. Hagamos un salto temporal a mediados de los 2000 y nos encontraremos con un artista cuyo trabajo bebe innegablemente de la estética impulsada por obras como Pony Metal Ugaim. Esta persona es Humikane Shimada. Humikane comienza a llamar la atención debido a sus diseños de monas que, además de tener un trazo y aire muy particular, destacan por sus armas, su equipamiento de combate y sus trajes mecánicos. La influencia de las Robot Girls en el estilo de este wey es innegable y el mismo Humikane reconoce dicha inspiración. Pero estos personajes, a diferencia de los antes mencionados, no son robots, y por eso mismo los diseños de este señor pasarían mejor a ser conocidos como Mecha Musume, o Mecha Girls. Humikane se volvería poco a poco un artista cada vez más reconocido, trabajando en videojuegos, revistas, líneas de juguetes y eventualmente dos series de anime, Sky Girls y Strike Witches, estrenadas en 2007 y 2008 respectivamente. Ambas series muestran un cast mayoritariamente femenino utilizando trajes voladores para luchar contra extrañas criaturas alienígenas. Pero aunque por encima estos trabajos parezcan demasiado parecidos entre sí, hay al menos dos diferencias fundamentales. La primera es que, al menos de acuerdo a mis fuentes, Sky Girls es un proyecto de Konami en el que Humikane participa como diseñador mecánico y diseñador de personajes, mientras que en Sky Witches Humikane toma un rol más importante, al punto en que se ha acreditado como el creador de la franquicia. Y la segunda diferencia está justamente en la parte mecánica. En Sky Girls las niñas ocupan trajes tipo exoesqueleto para realizar sus operaciones, y controlar dicho traje depende totalmente de la propia habilidad del personaje. Mientras que en Strike Witches las niñas pueden utilizar magia para potenciar sus ataques y habilidades, pero para volar se apoyan en unos dispositivos llamados Striker Units, es decir, las dos cosas en sus piernas. Lo interesante de las Striker Units es que estas son referencias a aviones y equipamiento militar existente en la realidad. Esto me parece muy importante, pues creo que le da un atractivo extra a la franquicia, ya que no se está apuntando solamente a los otakus del anime moe o de la acción, sino que también a otakus de las armas y la historia militar, una característica que Gesundpanzer también tendrá en un futuro. Y finalmente llegamos al punto que quiero hacer con todo esto. Creo firmemente que Gesundpanzer es descendiente directa de Strike Witches, esto en parte debido a toda esa historia de influencias que he resumido muy groseramente, pero especialmente mi razonamiento se basa en el último aspecto mencionado, la atención al detalle militar, lo cual es la representación de equipamiento militar real y la abundancia de referencias históricas. De este modo, aunque Gesundpanzer no es un Mecha Girl ni un Robot Girl, aún guarda una relación muy estrecha con esta línea de influencias. Dicho de otro modo, sin Creamy Mami no tendríamos Pony Metal Ugaim, sin Pony Metal Ugaim no tendríamos Strike Witches, y sin Strike Witches no tendríamos Garupan. Otra cosa que relaciona muy fuertemente a las dos franquicias es el propio Humikane, pues este sería el responsable de los diseños originales de personajes de Gesundpanzer, además de ser el artista para las portadas de los Blu-rays. Pero él no es la única personita que pasaría de trabajar en la franquicia de Witches a trabajar en la franquicia de Panzers, sino que otro güey en realizar este salto fue el mangaka Takeshi Nogami, quien asistiría junto a Humikane en los diseños de personajes. Dato curioso, Takeshi Nogami es quien inspira al mangaka de la segunda mitad del anime de Shirobako, un anime que trata sobre gente haciendo anime.
Segundo dato curioso, Tsutomu Mitsushima, director de Shirobako, es también director de Girls Panzer. Mi teoría es que Nogami y Mitsushima se hicieron amiguis al trabajar juntos en Garupan, y Nogami apareciendo en Shirobako es la forma del director de honrar dicha amistad, lo cual es algo muy adorable. Esto me lleva a la segunda raíz que, según mencioné antes, es imprescindible a la identidad de esta franquicia, su director, Tsutomu Mitsushima. Este güey es un chingón, y es mi segundo director de anime favorito solo por detrás de Naoko Yamada. Mantendré la siguiente sección breve, pues creo que será mejor explayarme respecto a su estilo más adelante. Este Absolute King comienza su carrera trabajando en episodios de Shin-Chan, pero no toma el mando como director de un proyecto sino hasta la 9ª película de la misma serie. Considero esto importante de mencionar para señalar lo obvio. Mitsushima comienza trabajando con comedia, y no cualquier tipo de comedia, sino una obra tan visceral y basada en el absurdo como lo es Shin-Chan. Estos comienzos son algo que creo que definirían a su carrera, pues su sentido del humor y forma de dirigir serían súper evidentes en trabajos posteriores como Hare no Chigu, Tokuro-chan o Plastic Nesan. Y viendo las obras mencionadas podemos notar que la comedia de este señor va sobre jugar con el movimiento y el timing, con la anticipación y el impacto, además de los contrastes, los absurdos y los extremos. 無理な体勢でお尻の匂いを嗅ぐ変態だろ。何聞いてるの？こういうの。Cosas que a su modo estarían presentes también en Girls Panzer. Esta ha sido una introducción muy larga, pero no me disculparé por ello, ya que considero que era necesaria para establecer 3 cosas muy importantes. La primera es que obras de temática niñas bonitas haciendo cosas militares han existido desde que existe el otakismo, y no son productos de el malvado anime moderno. Lo siguiente es dejar en claro que las personas que trabajan en este tipo de obras, dígase Garupan o Strike Witches, no lo hacen porque sí, sino que están fuertemente comprometidas con la temática. Y finalmente sugerir que Tsutomu Mitsushima es un director particular y su marca, aunque no tan evidente en un principio, es parte importante de la franquicia de Niñas y Tanques. Espero con todo esto haber podido derribar los prejuicios más típicos respecto a esta serie y demás similares, pues contrario a la creencia popular entre ciertos círculos de esta horrible comunidad, el anime moe no existe para bajar las tasas de natalidad de Japón, sino que hay talento e intereses genuinos detrás de todo esto. Por supuesto, pequeño disclaimer, esto no significa que toda obra del estilo sea buena, pero sí significa que obras buenas de este estilo pueden y van a existir. Y Girls Panzer es una serie más que buena, y sus cualidades son notables desde los primeros minutos del primer capítulo. Pero me estoy adelantando. Yo soy Arizukis y les doy la bienvenida a Miscelánea Moe, el espacio donde me pongo a hablar de cualquier obra sobre la que crea que pueda decir algo interesante, y de lo que hablaré hoy será sobre por qué pienso que Girls Panzer, una franquicia de anime de niñas bonitas conduciendo tanques, es mejor de lo que crees. Y para evitar confusiones, Garupan es una acortación del nombre de la serie. Pero hasta ahora no he explicado exactamente de qué trata Garupan. Miho es una nueva estudiante en la Academia Oarai y llega a esta escuela tratando de alejarse de su familia, quienes tienen una tradición muy seria referente al Senshado, el cual es un deporte consistente en batallas de tanques. Pero las cosas dan un giro cuando la presidenta del consejo estudiantil de Oarai decide crear un equipo escolar para competir en un importante torneo de Senshado, y pide ayuda a Miho para liderar el equipo de la academia. La serie se centra en los combates contra diferentes escuelas, y cada escuela representa a una nacionalidad diferente. Por supuesto, estoy ignorando subtramas y dramas personales, además de que las propias batallas cuentan su propia historia, pero a grandes rasgos esa es la premisa. Como he mencionado antes, Girls Panzer no es un mecha girl. Esto marca una diferencia importante respecto a obras como Sky Girls o Strike Witches, y es que en estas series la suspensión de la incredulidad se da de forma casi inmediata. Un traje mecánico no existe, es fantasía. Una niña de 15 años puede subirse a él y combatir contra aliens y mi cerebro lo puede aceptar más rápidamente, pues desde que leo la sinopsis es clara la lógica que esta serie me quiere vender.
Sin embargo, cuando cambiamos el traje mecánico por un tanque, la cosa es diferente. El tanque existe en la vida real y lo asociamos a una lógica muy concreta. La serie tiene entonces la responsabilidad de introducirme a su premisa de la mejor forma posible. Y exactamente eso es lo que hace, pues Garupan tiene la que es, a mi parecer, una de las mejores escenas de apertura que haya visto en cualquier producción audiovisual. Point of view, estás dentro del tanque. Estas dos cositas en la pantalla lo indican perfectamente. Y no solo eso, sino que tenemos otros 5 tanques en la mira, avanzando lentamente a lo lejos. Muy bien, ya tenemos los tanques. Ahora, ¿dónde están las girls? Nice. Esta secuencia es perfecta, ya que nada está sucediendo porque sí, y cada elemento presentado y su orden de aparición están pensados a la perfección y sirven a algún propósito. El hecho de que desde nuestro punto de vista estemos apuntando a los tanques a lo lejos ya nos comunica que estos son los enemigos, y los segundos de silencio antes de que las protagonistas comiencen a hablar implican que esto es una pausa o preámbulo a algún posible combate. Mismo silencio que también sirve para crear una tensión que termina por verse disipada una vez las niñas comienzan a hablar. Cosa que cuando sucede crea un contraste entre lo que escuchamos, voces chillonas de niñas moe, y lo que vemos, tanques de guerra lentos y pesados. Pero antes de que podamos pensar en este contraste, ambos personajes a quienes ya hemos escuchado entran ahora en nuestro campo de visión y corren hacia la cámara. Una de ellas, Yukari, sube al tanque sin ninguna dificultad, y la otra, Miho, le da órdenes a una tercera chica que no podemos ver. Esto nos deja claro que a pesar del contraste, estos personajes saben lo que hacen, saben moverse sobre y dentro de un tanque y parecen tener alguna idea sobre estrategia. Esto es por un lado world building, porque nos introduce la idea de que niñas conduciendo tanques en este mundo es algo normal. Y por otro lado también es caracterización, pues nos muestra los conocimientos de dichos personajes. Pero las cosas buenas no terminan aquí, pues la escena continúa con ¡ah! La visión de los tanques con esas decoraciones tan absurdas me parece un detalle hermoso por lo mucho que aporta. Estos no muestran hostilidad y se mueven con nosotros, ergo entendemos que son parte de nuestro equipo. Pero lo que llama la atención de estos tanques son lo pintorescos y ridículos que resultan. Esta imagen funciona porque me está comunicando que pese a todo, esta serie será una experiencia divertida y despreocupada que jugará con el absurdo y los contrastes. El contraste de ver vehículos militares decorados de esta forma, el contraste de un tanque super pesado haciendo drifting, el contraste entre la comedia y el drama, y el contraste de que son niñas conduciendo tanques. Y de este modo, en solamente minuto y medio, la serie se ha vendido a sí misma, nos ha introducido a su lógica, su sentido del humor y la forma en que funcionará. La secuencia continúa un poco más y termina poniendo a las protagonistas en peligro cuando son interceptadas por el equipo enemigo que, si sabes del tema y prestas atención, podrás notar que solamente conducen tanques británicos, en contraste al ligeramente más variado equipo protagonista. No creo que esta parte en particular sea tan efectiva como el resto de la introducción, pues para preocuparme por las protagonistas primero debería conocerlas un poco mejor, pero tampoco creo que la decisión de concluir la prolepsis con este encuentro pretenda servir a ese propósito, sino que la intención es terminar de introducirte al tono que la serie manejará. Y es que hablar del tono de Garupan es extraño y complicado, pero necesario. Pues por un lado la comedia es un elemento importantísimo, probablemente lo principal, y las situaciones absurdas están a la orden del día. Un espíritu alegre y desenfadado acompaña la obra en todo momento. Pero aún así hay conflicto, hay drama y hay tensión. Y esto funciona. Procedo a explicar por qué. La forma en que Garupan soluciona esta dicotomía es no negando ni una parte ni la otra en ningún momento. Por ejemplo, en algún punto la serie introduce al Maus, un tanque alemán imponente y pesado. Este tanque es una amenaza importante y se establece como tal cuando después de soportar un disparo sin ningún rasguño, este deja inhabilitados 3 tanques del equipo protagonista, sin prácticamente ningún esfuerzo. Su lentitud, sus disparos ruidosos y el temblor en la pantalla contribuyen a la sensación. Es innegable, nuestras niñas están en peligro, pero aún así no deja de haber caracterización y comedia. Anzu, la presidenta, reacciona al disparo de forma prematura y exagerada, aun si este disparo ni siquiera tocó su tanque.
La escena está dirigida de tal forma que entiendes que el mouse representa un peligro, pero Anzu sigue siendo Anzu. La tensión se mantiene mientras Miho menciona que ahora solo tienen 5 tanques para enfrentar a sus rivales. En contraste a esto, cortamos a los tanques de las alemanas y vemos que, en efecto, nuestra escuela se encuentra en una desventaja considerable. La situación parece totalmente desalentadora para nuestras protagonistas y esto sigue escalando hasta el siguiente capítulo, en donde nuestras niñas finalmente formulan un plan para inmovilizar al mouse enemigo. Y... no doy más detalles porque francamente ver Garupan vale totalmente la pena tan solo por la forma en que se soluciona la situación del mouse. Pero créanme, es hilarante. Hay algo en común con las dos escenas que he descrito, y eso es la construcción. Y es que, a mi forma de entenderla, Garupan funciona como un crescendo. La primera vez que vemos a los tanques moverse, estos son lentos, y la serie quiere que notes eso, pues está sentando un precedente. No pasamos de esto a esto de la nada. Las cosas se van intensificando poco a poco, y comparar la forma en que las batallas se vuelven cada vez más absurdas conforme la serie avanza es una forma perfecta de notar este crescendo del que hablo. La escena de apertura que he descrito es una prolepsis, es decir, una escena cronológicamente posterior. La primera vez real que las niñas conducen sus tanques ocurre en el segundo capítulo, en una batalla de entrenamiento, y el proceso es algo caótico, pues las niñas no saben bien qué hacer, y tienen problemas tan siquiera realizando sus primeros movimientos. Esta primera batalla no tiene ningún tipo de maniobra extraña o movimiento over the top. Son simplemente las niñas entrenando, entendiendo las bases. Casi toda la batalla ocurre en un solo punto del mapa. Hay un comentario que he escuchado frecuentemente, y ese es: Gersunpanzer comienza lento. Y no es mentira, muchas de las escenas más divertidas y exageradas no vendrán sino hasta más adelante. Pero el yin no puede existir sin el yang, y el contraste entre unos momentos y otros ayudarán a que cada uno destaque por sus propias cualidades. Las chicas de Oarai no comienzan siendo expertas, sino que vemos su progreso a lo largo de la franquicia. A partir de este momento solo podemos ir hacia arriba. De este modo, y acorde a mi analogía con el crescendo, en el segundo combate hay más movimiento y se pasa por puntos más diversos, pero es evidente que las protagonistas aún tienen cosas por aprender, y una forma de dejar eso en claro es con las decoraciones a los vehículos. Decorar los tanques de esta forma no fue solo para hacer un chiste, sino que tiene peso dentro de la narrativa del combate, pues es algo contraproducente que termina por ser utilizado en contra de ellas mismas. Digamos simplemente que esto no es buen camuflaje. Este y otros errores aunados a la mayor experiencia de las chicas de Sangloriana hacen que nuestras protagonistas pierdan el encuentro, pero hay una mejora desde la batalla de entrenamiento e incluso ha habido un pequeño intento de drifting, el cual hace foreshadowing a ciertos eventos al final de la serie. Una vez más, las cosas solo pueden seguir escalando. Contra Saunders tienen que recurrir a estrategias super arriesgadas. Contra Prada están a punto de perder, pero logran sobreponerse gracias a un plan bastante extraño. Y la batalla contra Kuromonimine es todo un viaje. Con cada combate se sube de nivel. En cada combate vemos nuevas estrategias cada vez más arriesgadas e imposibles. En cada combate las chicas de Orai demuestran mayor confianza y sinergia, y en cada combate los límites de la física y la gravedad se difuminan cada vez más. Lo que he dicho antes se ve reforzado, contrastes y lenta progresión, todo mejorado por la atención al detalle y la construcción que hay entre un momento y el siguiente. Pero no confundir. Desafiar las leyes de la física no significa no reconocerlas, y es que algo que me gustaría resaltar es cómo se ha logrado que los tanques se sientan pesados, suenen imponentes y sus disparos tengan impacto. De algún modo u otro todo se siente físico e integrado a su mundo. Desde la vibración de un tanque, sus pequeños balanceos al andar o su retroceso al disparar. Y bueno, uno de mis momentos favoritos. Por supuesto, muchas personas pueden quejarse de que las físicas y el movimiento no son realistas, que a mi forma de verlo es una queja muy idiota, pero puede ser una queja, y a riesgo de dignificarla demasiado, ofreceré mi réplica. Por un lado, esta es una serie de niñas conduciendo tanques. En este mundo las batallas de tanques son un deporte. Creo que buscar realismo aquí es un error, más cuando la propia serie desde el mismo comienzo te ha dejado en claro sus reglas. Y por otro lado, lo que me parece aún más importante, la física y el movimiento están respondiendo a un efecto narrativo.
ya que, en primer lugar, conforme la serie avanza los enemigos tienen que seguir representando una amenaza, y lograrlo a través de aumentar la fuerza de los impactos es una forma válida de que se sienta una progresión. Y en segundo lugar, si todos los disparos fueran iguales a los del segundo capítulo no habría emoción. Si quieres que un disparo se sienta victorioso, represéntalo así visualmente, y esto se puede lograr jugando con las físicas. Aunque en los dos puntos anteriores he utilizado disparos como ejemplos al ser lo más evidente, creo que lo dicho puede ser aplicado para toda la física que rodea a los tanques. Regresemos a la escena del mouse, pues creo que representa estos dos puntos a la perfección. El mouse se detiene y todo queda en silencio, hasta que un disparo ensordecedor destruye ventanas y sacude un tanque sin siquiera tocarlo. Esto deja en claro la amenaza que el mouse representa. El Char B1 dispara, pero no causa ni un rasguño, mientras que el mouse de un solo disparo voltea a dicho tanque. Un contraste que por un lado resulta gracioso, pero por otro sirve para mostrar la diferencia de poder entre los dos tanques, y a mayor escala entre los dos equipos. Esta escena está llena de cosas físicamente imposibles, pero al final todo sirve para comunicar algo, y yo creo que lo logra. Además de que no contradice las reglas que la serie ha estado siguiendo, sin mencionar que va acorde a su propia progresión, y en mi analogía del crescendo ya estamos en los puntos altos. Pero hay otro argumento que estoy dispuesto a utilizar aquí, y ese es el hecho de que todo esto no es más que una forma en que Tsutomu Mitsushima adapta su estilo, sus sensibilidades y su sentido del humor a esta serie. Y este es el punto en que puedo extenderme sobre la dirección de este crack. Esta se basa principalmente en el impacto y los contrastes, y algo común en todas sus series es llevar sus situaciones hasta el más impensable absurdo. La comedia es subjetiva, y puede que esto no sea tu tipo de humor, pero una buena dirección no se puede negar. Esta escena funciona. 2 puntos. Hatsuki saludando amistosamente y mostrándose juguetona. Incluso si conoces el humor de esta serie, esto hace que no te esperes el cambio brusco y el impacto contra la pared. El grito de Nezan que se extiende inesperadamente sirve como anticipación para el golpe, cuya fuerza es dejada en claro con las 2 repeticiones. Sin embargo, a pesar del impacto, Nezan sigue tan sonriente como siempre, creando otro contraste y haciendo parecer que todo el evento anterior no tuvo importancia. Explicado con palitos y bolitas, esto ha sido contraste de 2 extremos, comedia slapstick, un juego con las expectativas y animación graciosa. Estas son cosas aplicadas en Garupan a su propia manera, en donde estos elementos pueden ser utilizados para un efecto dramático, narrativo o cómico, ya sea dentro de un tanque como fuera de él. Pero además me gustaría añadir otra función que esto puede tener, y eso es la expresividad. Ese pequeño temblor que ocurre antes del equipo Rabbit comience a moverse, sucede cuando el plan de las niñas no va acorde a lo esperado, por lo que estas comienzan a preocuparse, y esa preocupación es representada en el tanque temblando, cosa que vuelve a ocurrir. Un tanque no se mueve así, no es realista. Eso significa que se tomó la decisión de hacer que se moviera así, y toda decisión sirve a un propósito, y el propósito en este caso es reflejar el estado de pánico de sus conductoras. En Shirobako tenemos este pequeño diálogo, y creo que la misma lógica aplica aquí. Todo tiene un propósito, y en este último ejemplo, el propósito es la caracterización. Y esta última palabra es el tema en que me quiero centrar ahora. Clara y Rose son 2 personajes introducidos en la película, la primera en la escuela rusa y la segunda en la escuela británica. Al momento de su aparición no tenemos ningún trasfondo, y estrictamente hablando no las conocemos. Sin embargo, les presento la siguiente situación. Al chocar contra un semáforo caído y girar en una curva muy cerrada, así actúa Clara. Y así actúa Rose. Ahora, ¿pueden decirme cuál es la personalidad de cada una?
Este es solo un ejemplo de los muchos que podría poner para explicar mi punto, el cual es que esta serie le da tanta importancia a definir a sus personajes y dejar que estos se expresen como se la da a todo lo demás. Lo cual es algo muy valioso, ya que el repertorio de personajes de Garupan es sorprendentemente enorme, pero más sorprendente es el empeño que la serie hace en diferenciar y definir a cada uno de estos dibujitos. Basta con ver el diseño y expresiones de cada comandante para darnos una idea sobre cuál será su personalidad, y el hecho de que cada escuela represente a una nacionalidad diferente es algo que ayuda bastante a que los personajes resulten distinguibles y memorables, pues dicha personalidad suele responder a los estereotipos de cada nación. El estereotipo se extiende también al resto de la escuela. Todas las italianas adoran la pasta, las francesas parecen siempre estar en medio de una guerra civil, las británicas son constantemente vistas tomando el té, etcétera, etcétera. Cada comandante es la expresión máxima de los mentados estereotipos. Darjeeling insiste en conseguir una victoria elegante, y habla de forma medio pretenciosa citando frases de grandes figuras históricas. Mari se la pasa comiendo pastel, Majo es fría y calculadora, y ustedes se hacen a la idea. El motivo de todo esto es fácil de comprender, ya que estos personajes solo tendrán un puñado de escenas y resultarán importantes por máximo 3 episodios, se les dota de una identidad fuerte por medio de características simples pero definitorias, y fáciles de recordar y asociar a su escuela / nacionalidad. Incluso la música sirve a este propósito, ya que la serie adapta diferentes himnos, marchas y composiciones tradicionales de diferentes países para representar a sus escuelas. En contraste a esto están las chicas protagonistas, la escuela de Oarai. Mucha gente me ha dicho que esta escuela les parece la menos interesante de todas, y no los culpo por pensar así. Al no estar basada en los estereotipos de un país en específico, la escuela y sus personajes pueden dejar una impresión menos fuerte. Por no decir que los mismos personajes no parecen tener diseños tan llamativos como las niñas de otras escuelas, con ciertas excepciones. Sin embargo, creo que la serie sí hace un esfuerzo por caracterizar al equipo de la Academia Oarai de diferentes maneras. Y la más evidente son los grupitos. En esta imagen las distinciones son claras. Estas 5 son las protagonistas y hablaré de ellas más adelante. Las mecánicas visten la ropa de su club. Las del comité de disciplina tienen cortes de cabello similares acordes al código de la escuela. Las frikis de la historia hacen pseudo cosplay de figuras históricas. Las normies que no tienen nada en particular aparte de ser las más meh en cuanto a diseño. Las gamers son inseguras y por ahora están apartadas del resto. Las chicas del club de voleibol que aparte de estar con su uniforme son las más altas del equipo a excepción de esta. Y finalmente las chicas del consejo estudiantil. Durante el desarrollo de la serie cada uno de esos grupos tiene al menos una cosa a lo que las podemos asociar. Las mecánicas restauran y mejoran los tanques. Las de disciplina tienen un drama personal con una de las protagonistas. Las frikis se la pasan haciendo referencias históricas a lo largo de la serie. Las del consejo estudiantil iniciaron el proyecto de participar en batallas en Shadow. Las de voleibol quieren restaurar su club original. Y las gamers son las últimas en llegar, pero en la película se ponen mamadísimas. Las normies solo están felices de formar parte de algo, aunque podría mencionar cómo en el primer combate ellas están tan asustadas y tienen tan poca fe en sí mismas que salen del tanque y huyen del campo de batalla, solo para esa misma noche pedirle perdón a mi hijo y comprometerse a mejorar y nunca volver a huir. Este mismo grupito volverá a tener momentos de protagonismo en la película, pero también y más especialmente al final de la serie. Pero ya llegaremos a eso. Y ya yendo al grupo protagonista, las 5 principales están más evidentemente diferenciadas la una de la otra. Yukari está obsesionada con los tanques, las armas y la historia militar en general. Hana es una niña bien, habiendo aprendido de serenidad y tacto gracias a la tradición florista de su familia. Mako siempre tiene sueño y Saori es una normie que quiere novio. Cada uno de estos grupos conforma una tripulación a cargo de un tanque diferente. Y si prestas atención durante los combates verás como cada uno tiene un propósito en cada estrategia, así como su ocasional momento de brillar. Y no solo eso, sino que entre un combate y el siguiente la serie se encarga de mostrarnos solo un poquito de la vida de estas niñas. Un momento que destaco es antes del enfrentamiento final, en que cada grupo lidia con los nervios de forma diferente. Las de voli juegan voli, obi. Las frikis comen juntas, las mecánicas trabajan en su tanque, las normies ven una película, etc. Pequeños momentos que dan espacio a que los personajes se expresen y nos permiten conocerles un poco mejor, al poder verlas en un contexto diferente al de las batallas.
Una vez más, comprendo que la gente tienda a ignorar estos momentos, en comparación al espectáculo que resulta ser el resto de la serie, pero eso no quita el hecho de que estos detalles están ahí, y aportan a que la escuela se sienta viva y a que los personajes se sientan auténticos. Y esa es una palabra importante, no realista, sino auténtico. Ese es uno de los grandes puntos que quiero hacer con todo esto. En esta serie y en esos personajes hay autenticidad. Una escena que recuerdo mucho ocurre en el primer episodio, después de que el consejo estudiantil expusiese su propuesta sobre formar un equipo de Saint Shadow. Nuestras protagonistas van a la cafetería y una vez ahí, detrás de ellas, un grupito tiene una conversación sobre la presentación que acaba de acontecer. Esta escena sirve a tres propósitos. Número 1. Estos personajes a posteriori se unirán al equipo de Saint Shadow, así que puede interpretarse como un pequeño foreshadowing. Número 2. Caracterización, pues durante esta conversación se revela un poco sobre la personalidad e intereses de esos personajes, además de que se menciona esto. Esto me parece destacable, ya que en mucho anime Slice of Life Moe, cuando se habla de relaciones suele ocurrir esto. Así que tener un diálogo tan natural como este llama la atención, positivamente. Y número 3 hace que la escuela se sienta viva, ya que nos hace ver y escuchar reacciones y opiniones de otros personajes aparte de las niñas principales. Mi objetivo con toda esta sección ha sido ejemplificar para dejar en claro una cosa. Los tanques son solo la mitad de la historia. Sí, esas escenas son divertidísimas y ya hablé de sus cualidades en la primera sección. Pero mi punto es que la misma atención y cuidado dedicado en dotar de profundidad y narrativa a cada combate también está presente a la hora de hacer que estos personajes se sientan vivos. Me encanta que Yukari sea vista admirando a mi hijo de lejitos antes de unirse al grupo protagonista. Me encanta que Mako tenga problemas con el comité de disciplina desde antes de convertirse en la conductora del Panzer. Me encanta la amistad que Saori y Hana ya tienen establecida desde el comienzo. Y me gusta la facilidad de mi hijo por ver las cualidades de las personas con tanta facilidad. Todo lo mencionado y más logran que estas niñas se sientan parte de un mundo y que su historia no comienza ni termina con los 20 minutos de cada episodio, sino que por ejemplo César tiene una amistad con una italiana, o Yuki, esta niña comienza la serie teniendo novio, pero este la termina en algún punto y nos enteramos simplemente así. Pequeños detalles que aportan muchísimo al ambiente. En esta serie no hay personalidades complejas y esta nunca pretende hacerte creer lo contrario. Pero en el caso de las comandantes, estas son lo suficientemente distintivas y poseen un carácter lo suficientemente fuerte como para dejar una impresión y estar al nivel del absurdo de los combates. Y en el caso de los personajes secundarios de la escuela protagonista, en primer lugar se les asigna grupitos para la fácil distinción, luego se les da al menos un momento de brillar para que veamos su aportación al equipo y se les dedica tiempo fuera de las batallas para que las conozcamos un poco más, para que no sean una hoja en blanco y que nos importen al menos un poquito. Y al final, considerando el limitado tiempo y la enorme cantidad de personajes, todo se mueve, todo funciona. Hay un tema de la banda sonora llamado Soreyuke Otome no Saint Shadow, el cual tiene dos versiones, una orquestral y otra con letra. Me centraré en esta última, por la razón de que hacerlo me permitirá explicar apropiadamente a las niñas del grupo protagonista. En esta canción las 5 protagonistas cantan sobre sí mismas, pero más específicamente sobre su aproximación al arte del Saint Shadow. Mako, la conductora, no canta sobre mucho más que sobre el hecho de que siempre está cansada, y cómo al final del visor la espera su diploma. Ella se unió al equipo porque por su flojera estaba llegando tarde a la escuela, y se encontraba en riesgo de repetir el año. Pero ganar el campeonato de Saint Shadow haría que se le excusaran todos sus retardos. Además está el tema de su abuela enferma a quien no quiere decepcionar. Yukari es la encargada de recargar el cañón, y su verso es realmente sencillo, pues trata totalmente de fangirlear sobre tanques, mencionar nombres y hacer referencias. Su frase es: "Los tanques son mi vida", y no hay mucho que analizar respecto a ello.
En algún punto de la serie nos enteramos que por culpa de este hobby, Yukari nunca ha tenido muchos amigos, así que conocer a este grupito por medio del Senshadow es algo muy importante para ella, pues finalmente tiene la oportunidad de expresar su completo amor por los tanques. Tampoco creo que haya mucho que analizar aquí. Este personaje es el favorito de muchos y entiendo que varios se puedan ver reflejados en ella, lo cual es lindo. Hana es la artillera, y en su caso ella relaciona las partes de un tanque con flores. Compara las ruedas y mecanismos con girasoles y dientes de león. Todo esto relacionado con su oficio como florista. Pero la frase a destacar aquí es: soy una flor en un jarrón lleno de aceite. Hana, su nombre significa flor, y esto es un simple pero divertido juego de palabras. Pero también creo que esto habla sobre cómo su lado más tradicional como florista llega a un acuerdo con su nuevo gusto por el Senshadow. El pulso y la precisión necesarios para su oficio le ayudan a ser una mejor artillera. Una flor en un jarrón de aceite. Saori es la operadora de radio, y ella relaciona el Senshadow con el destino y su deseo por encontrar a la persona destinada. Compara su emoción con los disparos del cañón y su persistencia con el movimiento de las orugas. Una frase que me llama la atención es cuando menciona cómo todas las chicas conduciendo tanques son soldados en kimonos blancos. Toda la serie en general tiene una tesis bastante extraña sobre cómo el Senshadow es un deporte que realza las cualidades femeninas de sus participantes, y considerando que Saori es la más estereotípicamente femenina, pues como que de algún modo muy extraño tiene sentido que ella cante esto. Por mucho tiempo Saori como personaje me ha conflictuado bastante, su obsesión por tener novio y ser linda como que nunca pegó conmigo. Pero algo interesante de lo que me di cuenta en este último rewatch es cómo ella termina actuando como guía o figura protectora de las integrantes más jóvenes, y esto es un giro muy bonito a su personaje. Aunque tampoco estoy seguro de que pueda considerar a esto un giro, tomando en cuenta cómo ella y Hana se comportan con Miho desde el mismo comienzo de la serie. A muchos puede parecerles que esta amistad se da de forma demasiado rápida y conveniente, pero creo que considerando la sensibilidad de Hana y las cualidades cuasi maternas de Saori, diría que tiene sentido que estos personajes en particular hayan decidido abrir sus brazos y apoyar a una nueva alumna, que evidentemente no lo está teniendo del todo fácil en esta nueva escuela. Y bueno, esta nueva alumna, Miho Nishizumi, es todo un caso aparte. Algo que me gustaría agregar sobre la canción Soreyuke es que al final de la estrofa de cada personaje, esta concluye diciendo: este es mi camino del tanque. Saori ve al Senshadow como una forma de canalizar su deseo por ser cute, Hana como una nueva forma de aplicar sus conocimientos como florista, Yukari como una pasión que explorar y Mako como una forma de no repetir año. En la estrofa de Miporin, ella menciona cómo quizás no sea tan buena comandante como otras figuras históricas, pero dará lo mejor de sí. En su caso hay dos versos que quiero destacar. Uno dice: compartamos los buenos momentos y tengamos un festín, y el otro: por toda la gente que me importa quiero protegerles. Esto concluye con la frase: este es mi camino del tanque. En algún punto de los primeros capítulos de la serie descubrimos que Miho, antes de venir a Arai, estuvo en Kuromorimine, la academia de las alemanas, pero decidió cambiar de escuela después de que sus acciones en la final del último torneo resultasen en la derrota del equipo de las alemanas en manos de las soviéticas. No se nos dan muchos detalles sobre lo que vino a continuación, pero podemos entender que esta derrota y las acciones de Miho son vistas como una vergüenza y como una mancha no solo sobre el expediente de Kuromorimine, sino que también sobre la familia de Miho, que tienen una larga tradición practicando este deporte, y son creadoras del conocido Nishizumi Style, o estilo Nishizumi. Y esta es la razón por la que la menor de las Nishizumis decide estudiar en Warai. La primera escena después de la prolepsis del comienzo del primer capítulo nos muestra a Miporin despertándose de un salto e inmediatamente preparándose para vestirse, pero casi al momento se da cuenta de que ya no está en casa y hacer esto no es necesario. Esta pequeña escena me gusta porque además de ser un momento moe de calidad, nos cuenta que Miho está acostumbrada a ser levantada temprano en lo que parece un estilo de vida de recluta militar. Sus reflejos y preocupación nos indican que quizás había algún castigo en caso de no cumplir con ello, y su alivio al recordar que no está en casa nos deja en claro que está comenzando una nueva vida mucho más tranquila que la anterior. Durante su primer día de clases, dos chicas, Hana y Saori, se le acercan buscando ser sus amigas, y ella se encuentra feliz por ello.
Parte importante del episodio es dedicado en conocer mejor a Saori, Hana y Miho por medio de sus interacciones, así como fortalecer su relación. Pero la historia tiene que empezar a moverse, y el elemento perturbador es introducido cuando la presidenta del consejo estudiantil entra repentinamente al salón para pedirle a Nishizumi que cuando sea hora de elegir una optativa, por favor, esta se decante por Senshadow. Además de esto, hace una presentación para publicitar el deporte y oficialmente anunciar que la Academia Warai volverá a abrir un equipo. La escuela entera, incluidas Hana y Saori, parecen emocionadas al respecto, y el ambiente se llena de comentarios sobre ello. Pero Miporin nunca estuvo del todo atraída a la idea. Una de sus razones para elegir asistir a esta escuela era precisamente que no tenían equipo de Senshadow, y sin embargo ahora le estaban prácticamente extorsionando para que se uniese a este. Ella está convencida de que no quiere participar, y así se lo comunica a sus nuevas amigas, quienes como muestra de su apoyo, deciden aplicar para la misma optativa que ella escoja, pues quieren estar juntas. Pero el consejo estudiantil no está dispuesto a admitir un no como respuesta, y citan a nuestra Nishizumi a su oficina, en donde una pelea a gritos comienza a acontecer. Sin soltar de su mano, Hana y Saori dejan en claro su postura y defienden a su nueva amiga. Es entonces cuando después de un conflicto interno representado por el avanzar de un tanque, esta finalmente habla y decide aceptar formar parte del equipo. Después de que la revelación de que el único tanque en posesión del consejo estudiantil fuese recibida con decepción por parte de las aspirantes del equipo, Miho parece aún ver potencial en él. El capítulo concluye con la poderosa imagen de nuestra protagonista de pie y sonriente frente a un destrozado Panzer IV, como una forma de decirnos, a partir de ahora las cosas solo pueden mejorar. Ok, es evidente que algún cambio tuvo lugar. No por nada Miho pasa de no querer nada que ver con el Senshado a aceptar formar parte del equipo, y este cambio es clarísimo pues ella misma nos lo dice. Recordando su estrofa en la canción antes mencionada, la diferencia es que ahora tiene gente por la que luchar. Si bien la historia o la trama no son el atractivo de la franquicia, sí creo que hay escenas y giros que vale la pena experimentar por primera vez, así que considera esta acotación como la advertencia formal de que a partir de este punto no me contendré en cuanto a qué cosas mostrar y contar. Dicho de otro modo, a partir de aquí va lo que considero spoilers importantes. El séptimo episodio tiene un puñado de escenas a destacar, y la primera de la que quiero hablar es cuando, estando todas sobre el tanque, Miho y Yukari hablan sobre el evento que causó la derrota de Kuromorimine el año anterior. Resulta que, en medio del combate, uno de los tanques alemanes cae al agua y Miho, preocupada, decide abandonar su vehículo y correr a ayudar a las tripulantes del tanque caído. El problema es que ella conducía el tanque bandera, y este, al no tener comandante, fue disparado rápidamente. Esto se complementa con otro flashback anterior, en el que se muestra a Miho reunida con su madre y hermana, quienes le dan un sermón sobre el estilo Nishizumi. Su familia valora el avanzar sin mirar atrás, y una frase importante mencionada aquí es: grandes victorias no se consiguen sin sacrificios. Este es el Senshado con el que Miho ha crecido, es la cosmovisión que se le ha repetido y la única forma que conoce de hacer las cosas. Es por eso que cuando encuentra amigas que se preocupan por ella, decide volver a practicar el deporte, porque a diferencia de antes, cuando hacía las cosas solo para obtener una victoria, ahora lo hace por algo más. Esta es una idea que ya tenía en su cabeza durante la discusión con el consejo estudiantil en el primer capítulo, pero que se ve reforzada en la escena en que el equipo Anglerfish come sobre el Panzer IV. Estas niñas se han estado divirtiendo. Se divirtieron durante el enfrentamiento contra Sangloriana, contra Saunders y en los entrenamientos. Este es un sentimiento que Miho no estaba acostumbrada a relacionar con el Senshadow, pero ella ahora lo hace y se da cuenta de ello, lo puede poner en palabras. Y esto es cuando surge el tema de la final anterior, cuando Miho abandonó el tanque para ayudar a sus compañeras. Ella se muestra algo triste al contar la historia y mencionar la derrota, pero Yukari le asegura que esa fue la decisión correcta. Miho le agradece. Con esto, el arco de personaje de nuestra protagonista ha llegado a un punto importante. Ahora, todo ese dramita con la menor de las Nishizumis está bien, me gusta y creo que se desarrolla apropiadamente, pero no es lo único de lo que quiero hablar. La razón por la que lo he explicado es porque creo que esta idea, estos versos, se relacionan directamente con el tema y el mensaje que maneja toda la franquicia. Una franquicia de este tipo tiene todo para ser problemática. Teniendo tantas referencias a la historia militar y presentando un montón de países con relaciones tan complicadas en el mundo real, visto por encima parece ser una receta para el desastre. La principal forma en que Garupan evita caer en esos problemas es tan obvia que me resulta un poco estúpido explicarla. Pero eso es que Girls und Panzer no te habla de ideales.
Cuando la serie te muestra alemanas luchando contra rusas, esta no pretende explorar el nazismo o el comunismo. Sus intereses simplemente no son esos. Simplemente sucede que esta franquicia está innegablemente creada por nerds de la historia militar, y obviamente de los tanques. Lo que a esta serie le interesa cuando te muestra alemanas luchando contra rusas es ver tanques alemanes luchando contra tanques rusos, y no mucho más. En las OVA de Otaku no Video realizadas por Gainax a principios de los 90 hay una sección en que se entrevista a un otaku de las armas. Ante la pregunta de ¿te gusta la guerra?, este responde que no, que lo que le atrae a este hobby es, y cito, la belleza en la funcionalidad de un arma, además de que lucen cool. Y honestamente pienso que este mismo sentimiento es el que inspira a la creación de obras como Girls und Panzer. No se trata de endiosar a gente de moralidad cuestionable o de idealizar eventos horribles, sino simplemente ser capaces de ver un tanque, interesarse en su funcionamiento y decir, eso es cool, ¿cómo sería que una monita lo condujese? Durante toda la franquicia se referencian y mencionan eventos históricos, pero nunca se hace ningún juicio moral, y eso está bien, no es su punto. En palabras de nuestro amigo Otaku, solamente disfrutamos jugando este juego. Pero sin embargo, todos sabemos que una neutralidad total es imposible, y Garupan no puede evitar hacer algún tipo de statement. Garupan dice algo y quiere dar un mensaje, y no creo que sea particularmente difícil de discernir cuál es. Después del enfrentamiento contra las británicas, Darjeeling les envía té a las protagonistas, con la nota para una amiga, en donde comenta cómo competir contra ellas fue más divertido que contra la hermana de Miho. Después de competir contra Saunders, Kei abraza a Miho y se disculpa por haber interferido en sus comunicaciones. Anchovy de Anzio las invita a un festín de comida italiana, y Katyusha de Prada elogia su estrategia y promete ir a ver la final. Aquí hay un innegable patrón, y es que después de cada batalla no quedan malos sentimientos, o como Yukari lo pone, esa misma frase es incluso el nombre de una melodía en el soundtrack. No hay duda de que este es un tema que la franquicia busca empujar, y esto es importante. Todas las escuelas contra las que Oarai se enfrenta representan diferentes naciones, y muchas de ellas han tenido conflictos horribles entre sí en el mundo real. Pero en esta serie, después de cada combate, las contrincantes se dan la mano. Y esto ya es un statement. Me parece increíble cómo una serie con tan fuertes elementos militares tenga un mensaje tan pacifista. Estos vehículos, en el mundo real, nuestro mundo, fueron utilizados para cosas horribles, pero a gente como yo y a muchos más nos siguen fascinando, ya sea por su diseño, funcionamiento o simplemente porque se ven cool. Lo que Garupan hace entonces es legitimar esta forma de disfrutar de estos vehículos blindados, despojándolos de sus connotaciones negativas y poniendo a monitas bonitas sobre ellos. Se recontextualiza su uso. En este mundo, el de la serie, estas piezas de ingeniería no son instrumentos de destrucción, sino que son vehículos en los que niñas bonitas pueden subirse y pasar un buen rato. Son la pieza clave de un deporte que realza las cualidades femeninas de sus participantes. Los estereotipos que las escuelas representan pueden darnos risa, pero no hay nada malicioso en ellos. Lo más absurdo que llega a mostrar es bromear con que las francesas ocupan baguettes como porras en sus conflictos internos, o que el comandante de la Academia Australiana es un literal koala. Pero fuera de estos chistes no dice nada contra el tipo de persona de cada nación. Es una visión muy positiva, infantil incluso, no por ingenua, sino por lo pura que es. Me causa mucha gracia cómo la mayor crítica que llega a hacer es contra su propia gente, al representar a la academia japonesa como una que necesita abrirse al mundo y a nuevas ideas, en lugar de aferrarse a tradiciones que claramente les perjudican. Es evidente, Garupan tiene un mensaje de cooperación y unión. No por nada la academia protagonista no representa una nación en específica, y es hogar de tanques provenientes de diferentes países y épocas. Y no por nada Miho canta, compartamos los buenos momentos y tengamos un festín. Desde el primer capítulo, la menor de las Nishizumi se nos presenta como alguien observadora, capaz de memorizar los nombres y cumpleaños de sus compañeras, así como poder ver y poner en palabras sus cualidades. Su estilo en el Senshadow se diferencia al de su familia en que Majo piensa en un plan y lo lleva a cabo sin distraerse, mirando siempre hacia adelante. Pero las capacidades de observación de Miho le permiten adaptarse e improvisar, así como pensar y ejecutar las estrategias más absurdas. Oarai es impredecible, y el resto de comandantes disfrutan luchar contra una escuela que ofrece un entendimiento tan diferente de este arte marcial.
La forma en que los temas de unión / amistad y Miho encontrando su propio camino se relacionan es como un efecto dominó, una cosa lleva a la otra. Miho huye de Kuromorimine porque ese estilo de Senshadow le hizo tener malas experiencias con el deporte, casi lo abandona, pero llega a Oarai y su capacidad de observación le permite hacer amigas fácilmente. Gracias a tener el apoyo de estas amigas, le da una nueva oportunidad al deporte, y comienza a desarrollar su estilo alrededor de su capacidad de observación y adaptación. Y las comandantes enemigas disfrutan luchar contra ella y se hacen amigas. あなたは不思議な人ね。戦った相手みんなと仲良くなるなんて。それは皆さんが素敵な人たちだから。 Mipporin cree en lo mejor de cada quien, y Garupan también lo hace. Garupan nos dice que hay múltiples formas de afrontar las cosas y todas son igual de válidas. Nos dice que una competición amistosa es posible. Nos dice que a veces lo que necesitamos es la motivación adecuada. Mihoさんの戦車道が間違っていないことを証明するためにも絶対に勝ちたいです。 El último combate de la serie es Oarai contra Kuromorimine, la escuela alemana de la cual Maho, hermana de Miho, es la comandante. Esto es perfecto. Dos formas opuestas de entender el Senshadow chocan entre sí, y la protagonista enfrenta su pasado. La batalla en sí es divertidísima, y mi favorita de toda la franquicia hasta ahora, que ha salido la tercera parte de Das Final. Pasa por muchas etapas, las estrategias son claras, y escenas como la del mouse no hacen más que allanar el camino de esta serie hacia la iconicidad. En la película tenemos tanques dando saltos, haciendo drifting y realizando todo tipo de movimientos imposibles, y eso es divertido de ver. Sin embargo, creo que se pierde cierta fisicalidad. En la serie, aunque todos acordamos que los tanques van mucho más rápido de lo que deberían, estos siguen sintiéndose pesados y su entorno sigue importando. Cuando Oarai consigue el terreno alto, entendemos que están en una ventaja. Y cuando el disparo del mouse hace temblar un tanque sin siquiera tocarlo, entendemos que este es poderoso. Y ya que estamos, el plan para vencer al mouse es la cúspide del absurdo en la serie. Y esta se siente como la culminación de una fantasía que se venía construyendo desde el primer combate de entrenamiento. Como mencioné antes, Garupan es un crescendo y esta es una de las partes altas que se ha ganado a pulso. Pero aún falta una más. Cuando al final Miho y Maho están una frente a la otra, hermana contra hermana, se lleva a cabo otra estrategia imposible. El equipo Anglerfish utiliza un derrape para esquivar una bala y acercarse lo suficiente al tanque de Maho, pero las orugas del Panzer IV se rompen, primera vez que esto sucede, lo cual nos hace comprender que la habilidad y estrategia de estas niñas están llevando estas máquinas a su absoluto límite físico. Y todo se siente y todo importa. Al final, por supuesto, las protagonistas resultan vencedoras, y Maho, como las comandantes anteriores, elogia la habilidad de su hermana menor y estrecha su mano, felicitándola por la victoria. Pero algo que creo que la serie también hace con esto es reconocer el valor de la aproximación de Miho hacia el Senshadow. Lo último que vemos antes de la escena de créditos es a la madre de Maho y Miho no pudiendo contener una pequeña sonrisa y aplaudiendo por la victoria de quien antes considerara una mancha sobre el estilo Nishizumi. Miho ha encontrado su propio camino y demostrado su valor. Una muy bonita sucesión de escenas y la conclusión perfecta para el conflicto que comenzó desde que vimos a Miho despertar en Oarai por primera vez. Pero esa es la cuestión, esta es solo una conclusión. Este no es el mensaje de la serie. La serie no te quiere decir, escoge un camino y demuéstrale a los demás que estás en lo correcto. Claro que no. Esta es la conclusión al conflicto del arco narrativo, la resolución a la situación específica planteada por la historia de la serie, un caso en particular, y funciona perfectamente siendo eso mismo. Sin embargo, si hablamos de la resolución al arco de personaje de Miho Nishizumi, el cual presenta el tema y mensaje de la obra de forma más pura y directa, debemos echar la mirada un poco más hacia atrás. En el capítulo 10, antes de la batalla contra Kuromorimine, Erika, subcomandante y mano derecha de Maho, se la pasa burlándose y soltando comentarios hacia Miho. Esta se nota algo decaída y afectada por dichos comentarios, hasta que una chica se acerca, y esta chica es la comandante del tanque que en la final anterior cayó al agua. Y se acerca para darle las gracias y mostrarse contenta por el hecho de que Miho no haya abandonado el Senshadow y lo haya seguido practicando. Este es el último empujón que Mipporin necesitaba, pero aún falta algo antes de poder dar por concluido su arco de personaje. Debe haber un conflicto. Estas ideas deben ser puestas a prueba una última vez. Avanzamos al capítulo 11 y nos encontramos en medio de la batalla contra las alemanas.
Parte del plan de Oarai incluye que todas juntas crucen un río, pero el tanque de las Normies tiene problemas con el agua y no puede moverse. Kuromorimine se está acercando, así que detenerse por mucho tiempo puede resultar contraproducente, y la tripulación sugiere a las demás que avancen y que las dejen atrás. Pero Miho no está de acuerdo con esta idea, y sus amigas lo notan y la alientan a que haga lo que considere correcto. Cuando Mipporin abandonó su tanque en la final pasada, esto fue retratado como algo negativo, pero ahora sus amigas la apoyan, y la escena tiene un aire victorioso. Miho cree en ganar como un equipo, y no dejar a nadie atrás. Ella cree que competir juntas es importante para que una victoria se sienta valiosa, y es por eso que su motivación es ganar por sus amigas. Cuando en la final de Kuromorimine contra Prada abandonó su tanque, esto resultó en una derrota. Pero ahora las circunstancias han cambiado, y esta vez no será el caso. Piensa en las demás y la victoria significará algo. Y Miho piensa en las demás. Cuando se aprende los nombres y cumpleaños de sus compañeras, cuando se hace amiga de las comandantes enemigas, cuando considera la rendición en la batalla contra Prada porque no quiere que nadie salga herida, cuando piensa en las estrategias más absurdas para evitar el cierre de su escuela, y cuando abandona su vehículo para ayudar a un tanque que se hunde. Todo lo hace por una sincera empatía, por un sincero amor por sus amigas. Ella por mucho tiempo mientras estuvo en Kuromorimine y antes de ello creyó que esto estaba mal, que esta era una forma errónea de aproximarse al Senshadow, y por ello casi renuncia por completo al deporte. Pero durante su tiempo en Norai y este torneo se ha dado cuenta de que los tanques pueden ser divertidos, y cuando ayuda al equipo Rabbit a cruzar el río es el momento en que se da cuenta de que hace un año tomó la decisión correcta. Garupan tiene un mensaje de cooperación, tiene un mensaje sobre elegir tu propio camino, y tiene un mensaje de amistad y empatía. Todo esto no es algo súper complejo, y es cierto que cuando pienso en niñas y tanques lo primero que se me viene a la mente son escenas de tanques saltando por los aires, pero considero innegable que todos estos temas que he mencionado están ahí, y la serie hace un esfuerzo por empujar esta serie de ideas. Y eso me encanta. Me encanta que una serie con vehículos de guerra sea una experiencia tan divertida y tenga un mensaje tan positivo. Esta serie me hace feliz. Y esto me lleva a mi último punto. Existe una idea muy popular entre reseñadores y wannabe analistas de YouTube. Ya sabes, aquellos que crecieron pensando que Nostalgia Critic y CinemaSins eran buenos referentes de crítica. Una idea que estoy seguro que habrás escuchado en más de una ocasión, y esta es que existen obras para las que tienes que apagar el cerebro para poder disfrutar. Y algo fácil de notar es darse cuenta cómo esta frase es traída a colación cada vez que hablamos de obras que se centran en la acción o en la comedia. Obras que no tratan temas profundos o complejos son desechadas, viéndolas como algo que nunca llegará a ser tan bueno como, digamos por ejemplo, un drama o un thriller. Obras que intrínsecamente tendrán menos valor. Sobra decir que yo, por mi parte, aborrezco esta idea. La aborrezco porque insinúa que cualquier obra que no cumpla con criterios arbitrarios de seriedad o madurez no puede hacer las cosas particularmente bien y ser trascendental. Porque sugiere que solo hay una forma correcta de hacer las cosas, ignorando el hecho de que el arte se trata de experimentación, de jugar con tu medio y desafiar los límites. Porque esta idea ya se ha extendido y contaminado las mentes de una generación de reseñadores de internet que se pondrán a alabar las mismas obras de siempre y se cerrarán a nuevas posibilidades y formas de entender el medio. Serán complacientes y repetirán lo que otros les han dicho, porque lo que hace el arte especial es precisamente la interpretación y experiencia personal. Porque si algo he aprendido es que las obras más inesperadas pueden ser las que te toquen más personalmente, y las que más terminen significando algo para ti. Y para que esto suceda, creo que tener mi cerebro apagado sería un error. Creo que si tuviera mi cerebro apagado no podría apreciar realmente lo que hace a un trabajo especial. Porque si yo realmente creyera en esa misma idea, probablemente al escuchar de una serie de niñas y tanques la hubiera descartado como algo sin valor. Pero ahora la veo y creo que tiene valor. Y creo que del mismo modo que me ha sucedido con Garupan, muchas otras obras que por encima puedan parecer absurdas o simplonas, pueden esconder cosas de valor.
Y para darnos cuenta de ello, deberíamos tener el cerebro lo más despierto posible. Por supuesto, sí creo que existen trabajos simplones, básicos, que juegan tan sobre seguro y tienen un lenguaje tan convencional que analizarlos a profundidad es una pérdida de tiempo. Ahí tienen la mayoría de películas de Marvel. Lo que ves es lo que hay, y a veces las cortinas azules son solo cortinas azules. Pero el caso contrario creo que también es cierto. A veces el equipo correcto se junta y crean algo interesante. A veces las cortinas azules son azules y no rosas o amarillas por una razón, y si tuviera mi cerebro apagado no me daría cuenta de ello. Girls on Panzer es acción / comedia, y creo que sus batallas tienen una dirección espectacular. Sus personajes son expresivos y carismáticos, y la serie hace esfuerzos enormes por construir sus escenas y darle a todo oportunidad de brillar. Existe una trampa en la que creo que muchos trabajos de premisas ridículas suelen caer, y esta es ser demasiado autoconscientes. A lo que me refiero es que lo que muchas obras de ese estilo suelen hacer es en algún punto simplemente mirarse a sí mismas y decir, esto es muy idiota, ¿verdad? Algo que podría parecer un intento de metacomentario, pero que si se maneja mal, solamente termina revelando una falta de confianza en su propia propuesta. Esto es algo de lo que, por ejemplo, creo que llega a sufrir la segunda película de Lego y la hace menos buena a mis ojos. Sin embargo, Girls on Panzer sí confía en sí misma, en ningún momento voltea la cámara y te dice, niñas conduciendo tanques es absurdo, ¿verdad? No, sino que simplemente comienza con una escena que te dice, esto soy yo y esto es lo que ofrezco. Y cuando procede a dedicar sus siguientes capítulos a que te encariñes con sus personajes, lo hace en serio. Sí, cuenta chistes por el camino, y sí, presenta situaciones absurdas, pero el interés es auténtico, hay un trabajo real, y creo que se logra. Espero haber explicado por qué creo que se logra. Las cualidades de esta serie se logran no a pesar de su ridículo, sino gracias a él. Adoro encontrar cualidades tan grandes en obras de las que menos lo esperaría. Dígase, por ejemplo, esta serie de niñas conduciendo tanques. Considero este el punto apropiado en el que admitir que el título de este video es clickbait. Parcialmente, ya que aunque realmente creo que esta es una serie de calidades innegables, también entiendo que muchos puedan no verla como tal. Cada quien valora las cosas de forma diferente, pero para mí, de acuerdo a mis experiencias, mis gustos, lo que valoro en el arte y en la narrativa, sí creo que Garupan es una obra maestra. ¿Y por qué pienso así? Por la razón que ya he mencionado antes y que fue la primera opción para título de este video. Girls on Panzer me gusta muchísimo. Es mi segundo anime favorito, y me gusta porque me parece divertido, porque me agradan sus personajes, porque ver a un Mao siendo derrotado de esa forma me parece graciosísimo, porque tiene buena música, porque tiene buena dirección, por su ambiente tan ligero y positivo, porque esta franquicia junta muchas de mis sensibilidades y mi sentido del humor y cosas que adoro del arte, tanto así que conecta conmigo de una forma especial y me resulta increíble que exista. Estoy feliz de que exista. Simplemente, Girls on Panzer es especial para mí, y espero haber podido explicar por qué. ¿Me creerían si les digo que incluso después de todo este video aún me quedo con ganas de hablar sobre Garupan? Y esto no solamente porque haya cosas de las que me haya gustado explayarme más, como por ejemplo la música, que me parece increíble, y de hecho tenía una sección hablando sobre el tema principal, pero creo que no encajaba en la parte en la que la puse y no hay ninguna otra parte donde meterla, así que pues se va para afuera. No me refiero solamente a eso, sino que me refiero a que creo que después de la película la franquicia sufre un cambio, y la propia película ya es algo interesante, así que valdría la pena hablar sobre ello. Spoileando un poco las cosas, y creo que se habrán dado cuenta si vieron esas secciones del video, pues la película no me gusta tanto. Y esto es una opinión un poco controversial, ya que gran parte del fandom tiene a la película como en una alta estima. Y yo creo que está bien, es divertida, tiene escenas buenísimas y aporta cosas que eventualmente después se volverían a usar en Das Final. Pero en algunos sentidos creo que es unos pasos hacia atrás en relación a la serie. Creo que pierde el tacto y la elegancia que esta tenía. Aparte de eso está la posibilidad de hablar sobre Das Final, y puedo decir que ese momento también llegará, pero se tardará. Y sí, ya que estamos, a diferencia de la película, las ovas Das Final de Garupan sí son putas obras maestras.